Buenas tardes a todos amigos de YouTube. El tema que vamos a encarar ahora es el tema de intervalos. Para empezar, ¿qué es un intervalo? Un intervalo podemos definirlo muy bien como un subconjunto dentro del conjunto de números reales, que es el conjunto de números con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, tomemos la recta numérica de números reales y allí marcamos un intervalo. Es el que se ve en rojo, el que se extiende desde A hasta B. Ustedes ven que yo coloreé los extremos, coloreé A y B en rojo a propósito para indicar que este intervalo incluye a los puntos A y B. Los incluye. Llamemos a este intervalo S. El conjunto S podemos definirlo entonces como todos los números reales X que se extienden desde A hasta B, mayores iguales a y menores iguales a B. Como decíamos antes, A y B están incluidos en ese intervalo. La manera de escribirlo esto de una forma más sencilla cuando queremos referirnos a un intervalo es la siguiente. El intervalo S se escribiría de esta manera, ¿no? Con dos corchetes y dentro de ellos los extremos del intervalo. Ponemos los corchetes para indicar que el extremo del intervalo A o B está incluido dentro del mismo. Puesto que está incluido dentro del mismo, a estos tipos de intervalo, donde los extremos pertenecen al mismo, se los llaman intervalo cerrado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la misma recta numérica, el mismo intervalo que va desde A y B, pero fíjense que a diferencia del anterior, lo que podemos apreciar aquí es que no se incluyen los extremos. El intervalo va desde A y B, pero A y B no están incluidos en el intervalo S. ¿Cómo lo denotamos esto? Esta es la manera de expresarlo, pero una manera más sencilla es esta. Cuando nos refiramos al intervalo que va desde A hasta B sin incluir los extremos, podemos simbolizarlo aquí con paréntesis. Paréntesis A, coma B. De esta manera estamos hablando del intervalo que va desde A a B sin incluir ni A ni B. Este es un intervalo abierto, como dijimos, ¿no? No incluye los extremos, así se lo llama. Entonces tenemos intervalos cerrados cuando incluye a los extremos el intervalo e intervalo abierto cuando no lo incluye. Aquí tenemos otro ejemplo. Queremos denotar este intervalo. El subconjunto que empieza en A incluye a A hasta el infinito. ¿Cómo podemos denotarlo? Bueno, esta sería la manera formal. Pero a la hora de hablar de intervalos podemos denotarlo allí, de esta manera. Fíjense que el corchete aquí, ¿qué es lo que nos indica? Que A forma parte del intervalo. Y siempre que el intervalo se extienda hasta infinito, vamos a poner un paréntesis, porque como decíamos antes, el intervalo, el infinito no es una cantidad, sino que lo que queremos decir es que este intervalo se extiende indefinidamente en sentido positivo. Vamos a ver otro. Este es el intervalo de toda la recta numérica. De toda la recta numérica. Es decir, el conjunto de los números reales, como bien está escrito aquí. ¿Cómo lo denotamos? De esta forma. Es un intervalo que se extiende desde menos infinito, ponemos el paréntesis por la razón que explicamos antes, hasta más infinito. A ver, aquí tenemos un intervalo que está formado por la unión de dos intervalos. El intervalo que nos interesa es el intervalo que está en rojo. ¿Cómo podemos describir este intervalo? Bueno, aquí está la descripción formal, pero si hablamos de intervalos podemos describirlo de esta manera.
Desde menos infinito hasta A, sin incluir A, lo tenemos aquí. Y de B hasta más infinito, sin incluir B, tenemos esta parte. Como el intervalo al que nos referimos es la unión de estos dos intervalos, los unimos aquí con el símbolo que tenemos en el medio, la U de unión. Vamos a hablar ahora de lo que es el supremo y de lo que es el ínfimo dentro de un conjunto. Y para esto vamos a hablar primero de lo que es una cota inferior. ¿Qué es una cota inferior? Supongamos que tenemos este conjunto. El conjunto S formado por 5 elementos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Podemos decir que A es una cota inferior de este conjunto si A es menor o igual que X para todo X perteneciente a S. ¿Qué queremos decir con esto? Que A es una cota inferior si es menor o igual a todos los elementos de S. Cuando pasa esto decimos que S, que el conjunto S, está acotado inferiormente. A ver, mirando el conjunto S, ¿0 es cota inferior de S? Claro que sí. 1 ¿es cota inferior de S? Claro que sí. Menos 5 ¿es cota inferior de S? Claro que sí. 2 ¿es cota inferior de S? Bueno, si bien es cierto que 2 es menor a varios de los elementos de este conjunto, no es menor a todos los elementos de ese conjunto. Fíjense que la definición dice que tiene que ser menor a todos los elementos del conjunto. Así que 2 no califica como una cota inferior. Entonces fíjense que 0, 1, menos 5, menos 6, menos 7 son todas cotas inferiores. De aquí vemos que las cotas inferiores no son únicas. Un conjunto puede tener infinitas cotas inferiores sin ningún problema. Ahora, a la mayor de todas las cotas inferiores se la llama ínfimo. El ínfimo de S, en este caso, ¿cuál sería? Bueno, 1, porque es la mayor de todas las cotas inferiores. Es decir, que si acotamos este conjunto inferiormente con el ínfimo, bueno, es una muy buena acotación que estamos haciendo, ¿no? Y otra cosa que tiene el ínfimo es que el ínfimo es único. No puede haber dos ínfimos para el mismo conjunto. Vamos a hablar de lo que es una cota superior. Tomemos el mismo conjunto y podemos decir que B es una cota superior si B es mayor o igual a X para todo X perteneciente al conjunto del que estamos hablando. Es decir que B es una cota superior si es mayor a todos los elementos del conjunto. Es lo contrario a lo que sería una cota inferior. Cuando decimos esto, cuando decimos que B es una cota superior de S, podemos decir que S está acotado superiormente. Vamos a ver, 10 ¿es cota superior de S? Claramente sí, porque es mayor a todos los elementos. 5 ¿es cota superior de S? Sí, porque es mayor a todos los elementos y en el caso del 5, es decir, el caso de sí mismo, es igual a 5. Así que cumple muy bien la definición. Recordemos que en la definición hay un mayor igual. Aunque sea mayor a todos los elementos e igual a 1, califica muy bien como cota superior. Así que sí, es cota superior. 11 ¿es cota superior de ese? Claramente sí. 3 ¿es cota? Bueno, aquí tendría que decir superior. Ese es un error.
superior. 3 es cota superior de ese. Si bien es cierto que 3 es superior a varios elementos de este conjunto, es superior al 1 y al 2 y es igual al 3, no es superior a todos los elementos del conjunto. Entonces 3 no califica como cota superior. Así que 5, 10, 11, cualquier número que superior a esto que se nos ocurra son cotas superiores. De aquí vemos lo mismo que sucedía con las cotas inferiores, que no tienen por qué ser únicas, no son únicas. Y a la menor de las cotas superiores se la llama supremo. El supremo sí es único. En este caso, ¿cuál sería el supremo? El 5. Ustedes se fijan. Es la menor de las cotas superiores. Cualquier número que sea menor a 5 deja de ser cota superior. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos este intervalo. Aquí tenemos el gráfico del intervalo que se extiende de 1 a 10, incluyendo los extremos. A ver, cota inferior. Y tenemos varias, como vimos, las cotas inferiores no son únicas. Podemos mencionar el 0, el 1, el menos 1, el menos 2, el menos 3, y podemos agregar una infinidad de cotas inferiores. Cota superior, podemos decir el 11, el 10, el 12, el 13, hay una infinidad también de cotas superiores. Ahora hablemos del ínfimo. ¿Qué era el ínfimo? El ínfimo era la mayor de las cotas inferiores. ¿Cuál es el ínfimo en este caso? El 1. Si ustedes se fijan, el 1 es el ínfimo, y fíjense que el ínfimo siempre va a estar en los extremos del intervalo, ¿no? No está alejado del intervalo, está siempre pegadito ahí, por ser la mayor de las cotas inferiores. Y el supremo, claramente vemos que es 10. Recordemos que el supremo es la menor de las cotas superiores. Está siempre pegadito allí al intervalo también. Vamos a ver ahora otro ejemplo. El intervalo es el mismo, nada más que no incluye a los extremos. Del 1 al 10, pero no incluye a los extremos. Las cotas inferiores no cambian, son las mismas. Las cotas superiores tampoco cambian, son las mismas. El ínfimo tampoco cambia en este intervalo, es el mismo. El supremo es el mismo. ¿Y qué es lo que cambia entonces? Que el ínfimo de ese y el supremo de ese no pertenecen a ese en este caso. Porque si bien el ínfimo y el supremo son los extremos del intervalo, por las características de este intervalo, estos dos elementos no están incluidos en el mismo, ¿no? Es la única diferencia. Vamos a ver otro ejemplo. Desde menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0. Incluyendo el 0. ¿Tiene este conjunto una cota inferior? No, no existe cota inferior para este conjunto. Así que no podemos decir que ese está cotado inferiormente. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier elemento que postulemos para cota inferior, siempre va a existir otro elemento menor. Así que no podemos decir que este conjunto esté acotado inferiormente. Cota superior, sí, tiene claramente el 0 califica, el 1, el 10. Ínfimo. ¿Tendrá ínfimo este conjunto? Bueno, al no tener ninguna cota inferior, este conjunto no tiene ínfimo tampoco. Si un conjunto no tiene cota inferior, tampoco va a tener ínfimo. Eso está claro, porque el ínfimo, recordemos que es la mayor de las cotas inferiores. Y supremo, supremo sí. ¿Y cuál va a ser? El 0, claramente, ¿no? Así que este conjunto es un conjunto que
está acotado superiormente, pero no está acotado inferiormente. Inferiormente decrece todo lo que uno quiera. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la teoría de lo que es intervalos, supremos, ínfimos, conjunto de números reales. Próximamente iré subiendo algunos ejercicios, vamos a resolverlos, vamos a mostrar cómo se hace en base a toda esta teoría. Si ustedes quieren que yo resuelva algún ejercicio que a ustedes les interese hacer, lo que tienen que hacer es primero suscribirse al canal y luego mandar el ejercicio. Pueden mandármelo allí en el canal mismo. Yo lo voy a resolver, voy a hacer un video y ustedes lo van a poder ver en este canal. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima.